Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, martes 27 de octubre. Estamos hablando, o estuvimos hablando ayer, sobre los tipos de providencias judiciales y mencionamos los tipos de autos, que habían dos, los interlocutorios y los autos de sustanciación. Vamos a hablar hoy acerca de la otro tipo de providencia, que son las sentencias. Las sentencias entendidas como el acto que resuelve el conflicto, el acto que pone fin al proceso en casi todos los procesos que se presentan, y uno de los más importantes pues dentro del proceso, ¿cierto? La palabra sentencia o el vocablo sentencia proviene del latín sentiendo, que etimológicamente significa pensar, opinar, sentir, puesto que el juez emite su decisión fundado en el criterio que tiene, en la opinión que tiene o que se forma sobre los hechos a partir de obviamente las pruebas que fueron presentadas por las partes. Jurídicamente, la sentencia es la decisión que ese funcionario judicial toma sobre el objeto del proceso. Es decir, las pretensiones del demandante y la conducta que frente a esas pretensiones tenga el demandado. Porque nosotros habíamos dicho de que el demandado en la contestación se puede allanar. El demandado puede proponer excepciones, atacar esas pretensiones. Puede demostrar que esas pretensiones no tienen razón de ser. O puede intentar demostrarlo y no conseguirlo, ¿sí? Eso puede pasar. Hablemos del contenido de la sentencia. ¿Qué es lo que contiene una sentencia? Para esto vamos a apoyarnos en lo que trae el Código General del Proceso en este artículo 280. Antes de eso debemos decir, y antes de meternos a analizar esto, es que las sentencias están compuestas de dos etapas o de dos partes. La parte motiva y la parte resolutiva, como toda providencia judicial. Entonces la sentencia siempre va a tener esa estructura. Una parte motiva, donde se exponen las razones por las cuales se toma la decisión, y la parte resolutiva, donde está la decisión en sí. ¿Sí? Siempre va a contener esas dos partes. Entonces, cuando queremos saber qué es lo que contienen esas dos partes, ahí es cuando nos vamos a apoyar del Código General del Proceso, artículo 280. Leamos lo que dice acá. Contenido de la sentencia. Artículo 280. La motivación de la sentencia, o sea, la parte motiva, deberá limitarse al examen crítico de las pruebas
con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinales estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ello. Entonces miren acá que de este primer párrafo tenemos que la parte más importante de esta parte motiva es el examen crítico de las pruebas y los razonamientos de tipo jurídico que se emplearon para la toma de la decisión. O sea que el juez debe empezar por decirle a las partes cómo valoró las pruebas. Por eso se habla de ese examen crítico. Entonces el juez debe decir a qué pruebas les dio credibilidad y a cuáles no y por qué razón. ¿Cómo observó todas las pruebas en conjunto? Porque las pruebas no basta con analizarlas cada una, sino que se tienen que analizar todas en conjunto. Entonces la primera parte es esa valoración del juez de la prueba. ¿Cómo se valoraron las pruebas? Luego viene una segunda parte que es la exposición de esos razonamientos jurídicos. Entonces ahí es donde el código nos habla de los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinales estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones. O sea que el juez debe exponer cuáles fueron los razonamientos desde el punto de vista jurídico. Aquí están las fuentes del derecho, la Constitución, la ley, la equidad, la doctrina, en los cuales se basó para tomar la decisión. Entonces, primero valoramos las pruebas, se hace una valoración de las pruebas y luego el juez llega a expresar cómo interpretó la ley. ¿Cómo interpretó la ley para llegar a esa conclusión? Y después viene la parte resolutiva. Y nos dice el código al respecto de esa parte resolutiva. Código Penal del Proceso, artículo 280. La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Deberá contener la decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones cuando proceda a resolver sobre ellas, las costas y los perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y además asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto de este código. Entonces, esa parte resolutiva es donde va efectivamente la decisión expresa. Primero se explicó y luego va la decisión. ¿Listo? Hablemos de clases de sentencias, porque la decisión, la forma de la decisión, nos va a permitir clasificar las sentencias dependiendo de lo que el juez esté decidiendo ahí. Entonces, dependiendo de los efectos y de lo que el juez efectivamente esté decidiendo
en esa parte resolutiva es que yo puedo entonces clasificar las sentencias. Entonces, por favor, hablemos de tipos de sentencias o clases de sentencias. Las sentencias las podemos clasificar de muchas formas, ¿sí? Por ejemplo, una las puede clasificar según la materia, civiles, penales, laborales, administrativos, pero eso no nos importa, ¿sí? Porque esa es una clasificación muy simple. También las podemos clasificar por la forma, si son orales o si son escritas, pero ese tampoco nos interesa porque lo mismo, es una clasificación muy pendeja, como para gastarle esto tiempo. Vamos a clasificarlas por los efectos que tienen, los efectos que realizan. Y la primera forma de clasificación son las constitutivas. Sentencias constitutivas. Las sentencias constitutivas se dan en procesos civiles. Cuando crean, modifican o ponen fin a una situación jurídica. Cuando crean, modifican o ponen fin a una situación jurídica. Por ejemplo, el divorcio. ¿Qué es lo que hace la sentencia de divorcio? Al momento de la sentencia, en el momento en el que se produce la sentencia, se termina el contrato matrimonial, se disuelve. Y a partir de ese momento ya las personas no están casados, están divorciados. Cesan todos esos efectos. ¡Pan! Se pone fin a los efectos del matrimonio. Ya. Quedaron libres. O la sentencia de adopción, donde a partir de ese momento se crea una nueva situación jurídica. ¿Cuál es? Que tal persona, sus padres biológicos son tal y tal. Se crea el parentesco civil. Nacen las obligaciones y derechos frente a hijos y padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren que esas sentencias constitutivas generan efectos desde el momento en el que se produce la sentencia hacia el futuro. Desde ahí hacia adelante. No tienen efectos retroactivos, sino que generan efectos desde el momento en el que se produce la sentencia y hacia adelante. Y su característica principal es que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas. ¿Sí? Como lo que mencionamos con el divorcio y con la adopción. En uno están terminando el matrimonio y en el otro se está creando ese parentesco civil y todas las relaciones de padres e hijos que de ese parentesco se desprenden. ¿Listo? Segundo tipo de sentencias. Las sentencias declarativas. Sentencias declarativas.
También se les conoce como merodeclarativas. Y es cuando en ella se declara la existencia de una situación jurídica anterior a la presentación misma de la demanda. O sea que estas sentencias tienen efectos retroactivos, porque pueden declarar la existencia de una situación jurídica anterior, incluso antes de que se haya presentado la sentencia. Yo les doy un ejemplo. La sentencia de declaración de unión marital de hecho. Yo le puedo decir al juzgado, señor juez, por favor declare que entre Pedro y María existió una unión marital, que ellos eran compañeros permanentes desde el año 2000 y hasta el momento de la muerte de Pedro en este 2020. Entonces mire que yo le estoy diciendo al juez, declare una unión marital desde hace 20 años, allá atrás, hasta hoy. Entonces miren que si en las constitutivas se generaban los efectos a partir de la sentencia y hacia el futuro, estas merodeclarativas o declarativas pueden crear o declarar la existencia de situaciones anteriores, hacia atrás. ¿Sí? Como esa declaración de unión marital de hecho, donde yo digo, declare que ellos eran compañeros permanentes desde el 2020 hasta el día de hoy, desde el 2000 hasta el 2020. Siendo prácticos, siendo muy prácticos, realistas incluso, estos dos tipos de sentencias para mí serían lo mismo. Yo las llamaría declarativas o constitutivas y o constitutivas. Sin embargo, si usted mira en la doctrina y en la jurisprudencia, encuentra que hay esa clasificación. Entonces, por eso es importante entender a qué se refiere una sentencia declarativa y una sentencia constitutiva. Esas sentencias declarativas la idea es buscar del juez esa certificación, digámoslo así, de que esa situación sí ocurrió, de que esa situación sí pasó. ¿Listo? Otro tipo de sentencias. Hablemos de las sentencias absolutorias. Que se presentan, por ejemplo, en los procesos penales. Las sentencias absolutorias. En esas sentencias absolutorias es cuando el procesado es absuelto por las faltas o por los delitos que se le acusan. También se les denomina desestimatorias, que son las que absuelven a ese demandado de las pretensiones propuestas en la demanda.
o también son las que declaran probada la existencia de alguna excepción de las propuestas por la contestación. Entonces las podemos llamar absolutorias o desestimatorias. Y luego hablemos de las siguientes, condenatorias, porque pues van de la mano una de la otra. Es cuando en vista de las actuaciones, de las pruebas, etcétera, se ha demostrado la responsabilidad del procesado o del demandado. Y por consiguiente, se le aplica una condena que puede ser una pena privativa de la libertad, como la reclusión en un centro carcelario que ocurre en los procesos penales, o puede ser una pena no privativa de la libertad, como en civil cuando se condena, por ejemplo, a indemnizar los perjuicios. Y nos falta una que son las inhibitorias, que están prohibidas en Colombia. Pero es importante que las definamos para saber qué cosa es una sentencia inhibitoria. Inhibitoria. Esas sentencias inhibitorias es aquella en la cual el juez se abstiene de considerar la cuestión controvertida. Es decir, se abstiene de solucionar el conflicto, de dar una respuesta. Se abstiene de emitir un fallo, un concepto acerca de quién gana y quién pierde el proceso. ¿Basándose en qué? Por ejemplo, que las partes no lograron demostrar. Ni uno logró demostrar que tenía la razón y que había que condenar, ni el otro logró demostrar que tenía la razón y que había que absolver. No fue suficiente lo que hicieron las partes, no fue suficiente la actividad probatoria de las partes, no fueron suficientes. Entonces se produce una sentencia inhibitoria. Ah, lo siento, pero yo no puedo emitir un concepto, no puedo fallar. Eso está prohibido en Colombia. La sentencia inhibitoria se encuentra prohibida en Colombia, no se puede. El juez tiene que fallar, tiene. Pero entonces, ¿qué hace el juez si las pruebas no son suficientes? ¿Qué hace el juez si él escucha las pruebas, las acusaciones del demandante y del demandado y no es suficiente para emitir un concepto? Dentro del proceso penal
se aplica la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Que si la fiscalía no logra demostrar, más allá de toda duda, que el demandado es el responsable del delito, el juez tiene que presumir que el demandado es inocente y dejarlo absolverlo. Entonces la fiscalía tiene que demostrar, más allá de cualquier duda, de que esa persona sí efectivamente fue la que cometió el delito. Sí efectivamente fue la que cometió el delito. Dentro del civil no opera la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué hace el juez si las pruebas aportadas por las partes no son suficientes? Si lo que demostró uno y demostró el otro no es suficiente para que el juez tome la decisión. En penal, muy fácil, la duda se resuelve al favor del reo. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que el juez resuelve a favor del reo, pero en civil se impone la prueba de oficio. ¿Cómo así? Si el juez tiene alguna duda, si al juez no le quedó claro lo probado por el demandante y el demandado, entonces el juez en los procesos civiles puede pedir las pruebas él mismo, las pruebas que le hagan falta. Podrá nombrar peritos, pedir interrogatorios, testimonio, en fin, lo que el juez considere necesario que le falta para poder construir su criterio y llegar a una respuesta, a una sentencia. Entonces, en civil, el juez pide pruebas de oficio. En penal no puede pedir pruebas de oficio, está prohibido. Entonces resuelve la duda, ese vacío que le quedó a favor del reo. En cambio, en civil le toca ir a buscar pruebas, llamar peritos, inspección judicial, etcétera. El medio de prueba que considere necesario para lograr dar una respuesta efectiva al conflicto. Porque las sentencias inhibitorias son muy peligrosas. Nosotros habíamos mencionado que la idea del derecho procesal es mantener la convivencia pacífica de las personas. En la medida en la que las personas puedan demandar y solicitarle al Estado que resuelva los conflictos que se generan, en esa medida se conserva una convivencia pacífica, porque si la persona puede resolver el conflicto efectivamente por medio del juzgado, no tiene que acudir a la justicia por propia mano, ¿sí? Porque el Estado resuelve el conflicto. En cambio, si una persona presenta la demanda, contrata abogados, pelea 1, 2, 3 años, y después de 3 años de pelea, de pagar abogados, de ir a audiencias, llega el juez y dice, lo siento, ninguno de los dos me pudo convencer, me inhibo de fallar. Después de perder plata, tiempo, estrés, ¿qué hace la gente? Salir a buscar respuesta por su propia mano. Y eso genera violencia. Entonces en Colombia están prohibidas esas sentencias. El juez tiene que dar una solución. Y entonces se le dan esas dos fórmulas. La de la presunción de inocencia del penal o la de las pruebas de oficio en civil. Pida las pruebas, entonces usted que necesita las que le hicieron falta para construir su criterio, pídalas. Entonces ahí tenemos los tipos de sentencia. Recordemos que hay
sentencias constitutivas que tienen efectos desde el momento en el que se da la sentencia y hacia el futuro, las sentencias declarativas que van a declarar la existencia de una situación anterior incluso a la presentación de la demanda, las absolutorias o desestimatorias, donde se absuelve al demandado, donde se considera que las excepciones están fundadas, que las pretensiones no tienen fundamento, entonces el demandado se absuelve. Las condenatorias, que son lo contrario, donde se condena al demandado, donde se considera que las pretensiones estaban fundadas y se le puede condenar a una pena privativa de la libertad, como por ejemplo la cárcel, o a una pena no privativa de la libertad, como pagar un monto, una indemnización, que es lo que ocurre en civil, por ejemplo. A usted se le condena como responsable civilmente del accidente tal y se le condena al pago de tales indemnizaciones. O cuando el juez en laboral condena al pago de una indemnización por despido sin justa causa. Esos son puras penas no privativas de la libertad, son penas de tipo económico. Y por último vemos las inhibitorias, que son las sentencias donde el juez no resuelve la decisión, donde el juez no emite un fallo que dé finalidad al conflicto. Y ahora pasemos a hablar de lo que está en el artículo 281, que es la congruencia de la sentencia. Congruencia de la sentencia. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si así lo exige la ley. O sea que el juez tiene que limitarse a lo que está demostrado en las pretensiones y en las excepciones. Debe haber una consonancia, porque de nada nos sirve que el juez diga, hombre, yo fallo tal cosa, y eso nadie se lo pidió, no estaba en los hechos, no era una excepción, era una cosa totalmente extraña, diferente a lo que las partes estaban discutiendo. Punto número 1. Eso nada importa. ¿Cómo así? Si te estamos pidiendo esto y estamos diciendo esto, usted tiene que fallar sobre ese punto en específico. Segundo punto de la congruencia, y el más importante. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por un objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por una causa diferente a la invocada. Esto es lo que se refieren muchos doctrinantes y en la jurisprudencia como que no se puede conceder ni ultrapetita ni extrapetita. Yo lo copio por acá. Espérenme, a ver, yo lo pongo acá. Denme un segundito, yo modifico aquí el
Dame un segundito que estoy haciendo un cuadrito para poner esto en un cuadrito y que quede bien chévere. A ver, pongámoslo así y luego lo voy aumentando para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, la sentencia no puede conceder ultrapetita o extrapetita. Ultrapetita nos estamos refiriendo a que el juez reconoce un mayor derecho que el reclamado por el demandante. Es decir, se le concede al demandado más, al demandante, más de lo que ha pedido. Hay un exceso en el derecho. Por ejemplo, el demandante solicita una indemnización de 500 pesos y le dan 1000 pesos. Y extrapetita se refiere a conceder por fuera de lo pedido o conceder algo distinto de lo pedido. Véanlo ahí. Conceder algo distinto de lo pedido. Como por ejemplo cuando se le concede algo que no fue pedido. El demandante no pidió eso o una excepción que se reconoce sin que hubiera sido pedida. Y se requiere que el juez lo pida. Perdón, y se requiere que las partes lo pidan. Pero sí existe, sí se puede lo que se llama citrapetita o minuspetita. Eso sí se puede. Citrapetita o minuspetita. Y es cuando el juez concede menos de lo que fue pedido. Y ese sí puede ocurrir. Siempre y cuando esté demostrado. Es decir, si yo estoy pidiendo 1.000 millones por una indemnización de perjuicios y solo logro demostrar 500, el juez me reconoce 500, menos de lo que yo había pedido. ¿Por qué? Porque el juez tiene que basarse en lo que fue demostrado. Hasta ahí, bien.
Ese sí está bien. ¿Dónde tenemos el problema? Cuando el juez concede citra petita o minus petita, pero porque guarda silencio. No se pronuncia frente a una pretensión. O a una excepción que ha sido propuesta. Ahí sí tenemos un problema. Entonces mírelo acá. Esa citra petita o minus petita. Que acontece, ya lo dijimos, cuando el juez deja de considerar en la sentencia alguna de las pretensiones formuladas por el demandante o guarda silencio sobre las excepciones que propuso el demandado y que el juez tiene que pronunciarse al respecto. El juez no lo vio o no quiso resolver sobre ello. Eso puede generar la nulidad absoluta o relativa, si es el caso, de esa providencia. O se puede complementar la providencia, se puede solicitar que el juez la complemente. O sea que ese citra petita o minus petita se da cuando el juez olvida, cuando el juez no se pronuncia de manera expresa frente a una de las cuestiones, frente a una de las pretensiones o una de las excepciones propuestas. ¿Por qué no se puede? Porque eso sería equivalente a una sentencia inhibitoria parcial, que ya dijimos que está prohibida. En el código dijimos que, lo vimos acá en el código, que el juez tiene que referirse frente a las pretensiones y frente a las excepciones. Pero el juez está dejando por fuera algo que le pidieron expresamente y el juez no se está refiriendo a ello. Entonces ahí en ese punto es donde se genera la citra petita o minus petita, porque el juez deja por fuera algo, olvida un tema. Por eso es que se parecería una inhibición, porque el juez está dejando por fuera ese asunto y él tenía que resolver al respecto. Se presenta con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Dígame. Sobre todo se presenta esto cuando se proponen muchas excepciones o se hacen muchas pretensiones o hay pretensiones o excepciones muy complejas que se desgastan mucho, que tienen muchísimas pruebas, donde hay muchísima discusión y toda la energía se focaliza en esas, así miran y miran y miran y miran y resuelven sobre eso y dejaron por fuera estas otras que no eran tan importantes, pero que había que resolver sobre ellas también. Entonces ahí hablamos de una sentencia citra petita o minus petita. No se puede, el juez tiene que referirse frente a todas las pretensiones y frente a todos los hechos. Todas las excepciones, perdón. Listo. ¿Qué más tenemos de congruencia? Si revisamos acá el código, dice en este parágrafo, pilas, en los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultra petita y extra petita cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, niña o adolescente, o a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras sobre la misma. O sea que en asuntos de familia y para brindar protección a estos sujetos,
el juez sí puede fallar más de lo que se le pidió o por fuera de lo que se pidió. Solo si son asuntos de familia y son situaciones que garantizan la protección de la pareja, de los niños, niñas o adolescentes, de las personas con discapacidad o de las personas de la tercera edad. En esos 4 eventos, en asuntos de familia, sí se puede presentar los fallos ultra y extra petita. Listo. Los citra petita definitivamente no, porque el juez tiene que referirse a todo. Tiene que referirse frente a todas las pretensiones y frente a todas las excepciones. No puede olvidar, no puede dejar por fuera algo. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién tiene dudas? Profe, Dígame. entonces el juez puede desestimar una pretensión del demandante según un razonamiento jurídico, pero no lo puede ignorar. Tiene que decir por qué lo está desestimando. Exactamente. Así es, muy bien. Yo le puedo decir, no te doy la razón. Claro, pero le tengo que decir, no te doy la razón porque no lo pudiste demostrar o porque quedó demostrada la excepción que propuso el demandado. Sí, por ejemplo, quedó demostrado el pago, entonces no te puedo conceder la pretensión porque ya te pagaron, ¿sí? Pero lo que no puede hacer el juez es quedarse callado. Por ejemplo, ocurre mucho que entonces usted demanda por ser el dueño y hay una persona que se mete a su finca a poseer. Pero usted demanda en un proceso de reivindicación de bien inmueble para que le devuelvan la propiedad. Y esa persona solicita entonces que se le paguen las mejoras que él realizó. Y entonces la discusión se centra sobre si la persona es poseedor o no, sobre si tiene que devolver o no el bien, y al final el juez dice, sí, reivindíquese. ¿Y las mejoras, papá? ¿Las mejoras qué? ¿Qué pasó con las mejoras? Se te pidieron, pero focalizaste la discusión en esto, pero ¿y las mejoras qué? Porque vos me puedes decir, y no se conceden mejoras, obviamente justificado. O pague tanto de mejoras, obviamente justificado, pero responda algo, diga algo, ¿sí? O también ocurre en los procesos penales, cuando entonces a la persona se le imputa un concurso de delitos, sobre varios delitos, ¿cierto? Y la discusión se basa sobre si cometió o no cometió una conducta en específico, pero no se habla sobre la otra, ¿ya? Pero cuando más se ve, cuando es más obvio, es con las excepciones del demandado. Porque el demandado se defiende proponiendo varias cosas. Entonces propone el pago, propone la tacha de falsedad, propone, en fin, muchas cosas para defenderse. Y el juez dijo, no, eso no es falso, eso es verdadero. No, el pago no es un pago, y por allá dejó por fuera una excepción que había puesto el demandado. Ese es. Ese es. ¿Quién más tiene alguna duda? Profe, Dígame. usted va a subir las clases al canal de YouTube. ¿Cuáles nos faltan? La de ayer no le Las subí. de, La de ayer no le subí. ni las de la semana pasada. Espéreme, deme un segundito. Vamos a ponerle aquí una pausa. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que venimos tratando, que venimos hablando de los actos de comunicación. Entonces, acabamos de hablar de sentencia y de autos, porque estamos hablando de las providencias judiciales, y hablemos de entonces de los oficios. Aunque ya los habíamos mencionado ayer rápidamente, mencionamos que los oficios son las comunicaciones del juez que van dirigidas hacia terceras personas.
que van dirigidas hacia afuera. Existen muchas razones por las cuales se hacen oficios, muchas razones por las cuales se proponen, pero casi siempre tienen que ver con pruebas donde el juez solicita una prueba a alguien, a una persona externa, como por ejemplo lo que mencionábamos de Bancolombia y demás, o cuando el juez da órdenes, como una orden de embargo, una orden de, en fin. Espérame que ya abrió. Entonces, eso se presenta de esta forma. Cuando nosotros, como jueces, necesitamos hacer una comunicación externa. ¿Listo? Va hacia afuera. Y el otro punto que es importante tener en cuenta, uno son los oficios, que ya saben que van dirigidos hacia terceras personas. Los otros son, por ejemplo, los despachos comisorios, que son un oficio también. ¿Qué es un despacho comisorio? Es cuando el juez comisiona a algún funcionario para que realice alguna diligencia a nombre del juez. Ejemplo, estamos discutiendo acerca de los linderos de una finca. Entonces, una de las pruebas que solicitamos es la inspección judicial, que el juez se desplace hasta el lugar de los hechos, hasta la finca, para que se constate los linderos según la escritura pública. El juez puede desplazarse personalmente o, si el bien está por fuera de su área o si queda muy retirado o si presenta muchas dificultades, puede comisionar a otro funcionario para que realice esa diligencia. Entonces, se puede comisionar a otro juez, el juez de esa localidad, o a otro funcionario. Antes se comisionaba directamente a los inspectores de policía. Pero con el código de policía nuevo, se dijo que los inspectores de policía no están obligados a obedecer esas comisiones de los jueces. Entonces, se creó una figura nueva, no en todos los municipios existe, aquí en Envigado sí, que son las autoridades administrativas de policía, que son encargadas de hacer esas comisiones, esos favores o esas representaciones de los jueces en ciertas diligencias. Y no solo es eso, por ejemplo, tenemos que ir a un sitio para hacer una diligencia de embargo y secuestro de los bienes y enseres. Sí, se va a embargar una bodega y se va a embargar y a secuestrar los bienes que están ahí dentro. Entonces, cuando el juez tiene que desplazarse del juzgado, puede, por ejemplo, comisionar a otro funcionario para que lo haga. Esa comisión, ese acto, ese oficio por medio del cual el juez le da la orden a ese otro funcionario de que realice esa diligencia, de que realice ese favor, se denomina despacho comisorio. Así se denomina. Entonces, eso es un despacho comisorio. También se puede presentar que el juez, mediante un oficio, haga una citación o un requerimiento. ¿Sí?
Puede ocurrir, es fácil que eso ocurra, que haga el juez citaciones o requerimientos. Por ejemplo, se cita a tal persona para que se presente al juzgado. Se le cita para que se presente al juzgado. Entonces, eso nos da un panorama de esta forma. Tenemos los autos que se dividen de sustanciación interlocutorios, las sentencias que las clasificamos de esta manera y esos oficios que pueden ser órdenes a terceros, un despacho comisorio, una comisión, una delegación de funciones a otro funcionario, una citación a alguien para que comparezca al proceso, para que venga al juzgado, ¿sí? O un requerimiento que se le pide algo a alguien. Por ejemplo, se requiere a las partes para que presenten la liquidación del crédito, o se requiere a Bancolombia para que, o al representante legal para que, en fin, se hace un requerimiento, una solicitud a alguien o a alguna entidad para que se presente o para que haga, pues, para que realice cualquier conducta. Entonces esos son los requerimientos. Existen requerimientos que tienen término, tiene que hacerlo dentro de tanto término. Sí, lo mismo que esas citaciones y esos despachos comisorios. ¿Ya? Dependiendo del proceso, de la jurisdicción en la que estemos, si es civil, si es penal, si es familia, si es administrativo, entonces se podrá hacer un requerimiento a uno o a otra persona. Por ejemplo, estamos en un proceso de adopción, entonces se requiere al defensor de familia que autorizó la adopción que venga al juzgado para que libre un interrogatorio, por ejemplo. Profe, qué pena, ¿me puedes repetir por favor lo de despachos comisorios? El despacho comisorio es una delegación que se hace a un tercero para que realice una actuación o realice una diligencia a nombre del juzgado. Entonces, en vez de yo desplazarme hasta la finca a constatar los linderos yo, que fue lo que me pidieron con la inspección judicial, o en vez de yo desplazarme hasta el apartamento del demandado para embargarle la sala, el comedor, los cuadros, etcétera, yo comisiono, delego a otro funcionario para que él vaya y realice esa diligencia en mi nombre, ¿sí? En nombre del juzgado. Entonces, ese funcionario está actuando comisionado por el juzgado tatatá de tal parte que lo comisionó, lo facultó, le delegó la función de realizar esa diligencia, ¿sí? Cuando más se ve es cuando hay que hacer inspección judicial, como les digo, ida hasta el lugar de los hechos y revisar las circunstancias que se están alegando, o cuando se hacen esas diligencias, por ejemplo, de embargo de bienes, que hay que desplazarse hasta la casa, hasta la bodega, hasta el local, hacer un inventario de los bienes que hay ahí y secuestrarlos y embargarlos. Entonces se nombra a esa persona, a ese funcionario, para que se desplace hasta el lugar de los hechos, para que vaya hasta allá y represente al juzgado y haga esa diligencia como si él fuera el juzgado. Eso es un despacho comisorio. Profe, Dígame. esas personas serían auxiliares de la justicia, que son peritos, evaluadores, secuestres. No, son otros funcionarios, casi siempre son otros jueces. O sea, un juez puede comisionar a otro juez y el otro juez no es un auxiliar de la justicia, es otro juez. O sea que siempre son jueces. No siempre, porque también se puede comisionar a un inspector de policía o a un alcalde para que nombre a una de esas autoridades administrativas de policía, como te digo, para que se realice eso. Es comisionar a otro funcionario del Estado, a otro funcionario público. Pueden ser jueces, puede ser inspector de policía,
Lo que te digo, como el código de policía cambió y dijo que los inspectores de policía ya no están obligados a resolver esos despachos, entonces se hizo dos cosas. En algunos municipios se crearon esas autoridades administrativas de policía, entonces se comisiona a esas autoridades. Y en otros se comisiona al alcalde, para que el alcalde le ordene a alguno de los funcionarios que él tiene a su nombre que realice el despacho comisorio, ¿sí? Entonces, puede ser cualquier funcionario público que se le comisiona para que realice esa diligencia o esa audiencia o ese favor, digámoslo pues así, que le pone el juzgado. Listo. ¿Quién más tiene alguna duda? Profe, yo sobre las órdenes. Dígame. No entendí muy bien la definición. Pues es que ahí es dar la orden a alguien de que haga algo. Pues se ordena a tal persona para que en el lapso de tanto tiempo haga, qué sé yo, alguna cosa. Sí, o sea, es una orden que se le da a alguien. Por ejemplo, yo solicito que se embarguen unos bienes. Entonces el juez, mediante un oficio, le da una orden a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, para que embargue tal bien. Entonces usted coge ese oficio y va y lo lleva a la Oficina de Registros Públicos y le dice, vea, para que embarguen estos bienes. Entonces, ¿qué le toca hacer al registrador? Coger e inscribir el embargo, porque ahí va una orden directa del juez. ¿Qué pasa si el funcionario no hace ese registro? Está desacatando, ¿cierto? Hay un desacato de esa orden que se le dio por parte del juez. Entonces, es muy común esas órdenes que se dan ahí. Lo que pasa es que el nombre es muy militar, como órdenes. No, pues, casi siempre son como solicitudes formales, pues, pero la cosa es que eso es obligatorio. O sea, cuando el juez dice, señor registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, sírvase ordenar el embargo, sírvase inscribir el embargo en este y estos bienes. ¿Sí? Eso es una orden, eso no es un favor. Lo que pasa es que no, lo que le digo, no va así como, no, sino que es más, o sea, está escrito de manera más respetuosa, más cordial, pero eso contiene una orden de realizar alguna actividad o de realizar algo. Y son muy comunes, sobre todo cuando, lo que te digo, cuando se piden medidas cautelares y se ordena el embargo, se ordena el secuestro, ahí está. Ah, listo, profe. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces eso nos deja un panorama así. Autos de sustanciación o de trámite, de sustanciación o de trámite, autos interlocutorios, que son los que contienen decisiones. Estos autos son los que van a tener la misma estructura que tienen la sentencia. Recordemos que la estructura de la sentencia y de esos autos es una parte motiva, donde van las razones por las cuales se toma la decisión, cómo se valoran las pruebas, cómo se interpreta la ley, ¿sí? Y una parte resolutiva donde está la decisión. Tanto esos autos como las sentencias tienen que tener ese componente doble, parte motiva y parte resolutiva. Los autos de sustanciación no, porque eso simplemente dicen el día tal hay una audiencia y no es necesario esa parte resolutiva y motiva. Otra similitud es que las sentencias y estos autos pueden ser susceptibles de recursos. ¿De cuáles recursos? Depende
reposición, apelación, queja, en fin, hay muchos tipos de recursos que van a tener diferentes, ¿cómo los llamamos? Requisitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no todos los autos son apelables. Ya vimos que en el Código General del Proceso solamente algunos autos se pueden apelar, ¿ya? Pero digamos que la característica principal es que tanto las sentencias como los autos interlocutorios, por regla general, son susceptibles de recursos. Si es una sentencia de única instancia, pues no son muchos los recursos que usted puede proponer, pero digamos que por regla general sí se pueden proponer. Vimos las sentencias que también tienen esa misma fórmula de parte resolutiva y parte motiva, de que además las sentencias no pueden conceder ultra petita, que es más de lo pedido, extra petita, que es por fuera conceder algo diferente a lo pedido, o citra petita o minus petita, que es pronunciarse sobre algo y no sobre algo, o sea, que quede faltando. Es una sentencia incompleta, donde no se pronunció sobre todo, todas las pretensiones o todas las excepciones, o sea, le quedó faltando algo, es una sentencia incompleta. Entonces la sentencia tiene que estar completa, referirse sobre todas las pretensiones, todas las excepciones, ¿sí? Y dijimos que había unos casos especiales en los cuales sí se permite el fallo ultrapetita y extrapetita, que es en los procesos de familia para lograr la protección de los niños, niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad, de la pareja o de las personas de la tercera edad. En esos eventos sí se puede fallar ultra y extrapetita. ¿Listo? Y por último, vimos entonces los oficios que van dirigidos a terceras personas diferentes a las partes y que pueden contener órdenes, despachos comisorios, citaciones o requerimientos, ¿sí? Para que comparezca el juzgado, para que haga tal actitud, etc. Entonces ahí tenemos la clasificación de estos tres tipos de providencias judiciales, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos de actos de comunicación, nos referimos solamente a los autos y a los oficios, porque la sentencia no es un auto de comunicación, es un auto de solución del conflicto. Pero como de una vez estamos hablando de las providencias, pues es mejor de una vez referirnos a todas las providencias judiciales y agotar ese tema de las providencias judiciales. Muy bien. ¿Quién le quedó alguna duda? Si no, entonces vamos a finalizar la clase de hoy y la próxima semana empezaremos con lo que son las notificaciones y así terminamos los actos de comunicación y pasaríamos a los actos de solución del conflicto, dentro de los cuales ya vimos los primeros, que son la sentencia, pero ya les dije por qué la vimos primero, por qué la vimos en este momento, porque estamos hablando de todas las providencias judiciales, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda faltando? Dentro de los actos de comunicación nos quedan faltando las notificaciones, que es lo que vamos a ver la otra semana. ¿Listo? O la próxima clase pues vamos a ver eso. Y después de haber visto las notificaciones nos quedan faltando los actos de solución del conflicto, que ya vimos el más importante que es la sentencia, y después por último nos quedan faltando los medios de impugnación o recursos, que esos también los vemos después de haber visto esos formas de solución del conflicto. ¿Quién tiene entonces alguna duda? Profe, ¿entre 8 días tenemos clase o tenemos el seguimiento? Tenemos el seguimiento. Listo, o sea que entre 8 días entra hasta lo que hablamos hoy. Sí, exactamente, hasta lo que hablamos hoy. Y ya las clases de 19, 20, 26 y 27, si no estoy mal, sí, 19, 20, 26 y 27, tratamos de sacar eso de las notificaciones y los actos de solución del conflicto. Y para las clases del 9 y del 23 y 24, tratamos de sacar lo de los medios de impugnación y con eso terminaríamos entonces la materia. ¿Listo? Listo, profe, de una. Listo, profe. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Ya mismo me voy a poner en la tarea de subir las clases que faltan, incluyendo esta. Chao.